Siendo sincera, este no va a ser un vídeo fácil. Es un vídeo que yo sé que tengo que hacer y para mí aún es difícil hablar de esa época porque fue algo muy transformador, pero a la vez muy destructor. Y por eso me he llenado de valor y me pongo aquí delante para hablaros sobre mi despertar espiritual. Todo comenzó hace 2 años, exactamente casi 2 años y un mes, cuando yo llevaba una vida en la que no sabía hacia dónde iba, estaba muy deprimida, había pasado toda mi vida por muchísimas depresiones, siempre había estado con problemas de salud, pensamientos muy negativos, veía la vida muy negra y bueno, un día empezó a dolerme la espalda baja y bueno, eso desencadenó una enfermedad. Supe que tenía 2 hernias discales en la lumbar, en la espalda baja, las cuales, bueno, estuve un año con una desesperación total por encontrar una cura, porque fui de médico en médico, porque yo realmente no podía hacer vida normal, tenía que estar tumbada en la cama o caminando todo el tiempo sin descanso para que se me aliviara, no podía dormir por las noches. Mi vida social desapareció apenas porque no podía quedar con gente, porque yo no podía hacer cosas normales en ese momento. Y al cabo de un año, bueno, en esa época empecé a tener mucha fuerza interior, ya que yo no quería estar de esa manera para siempre. Y los médicos en ese momento pues no pudieron hacer nada por mí. Encontré la solución, fue una época dura, muy dura, una de las épocas más duras de mi vida porque era yo contra el mundo en ese momento. Nadie podía hacer nada más por mí, solo yo misma. Y me di cuenta en ese momento que yo tenía muchísima fuerza dentro. Fue una especie de despertar pequeño, porque eso no fue lo que me despertó de verdad. Me curé, sí, encontré la solución después de muy duro trabajo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho entrenamiento, mucho cambio de hábitos. Me convertí en una persona súper exigente, súper recta, súper rígida, tenía un hábito establecido, que tenía una rutina establecida, porque a mí esa rutina me había salvado de una enfermedad. Y en ese momento pensé que eso era lo correcto, pero claro, empecé a ser cada vez más dura conmigo misma, cada vez me exigía más, cada vez tenía rutinas más fuertes, mi día se basaba en seguir un horario, de aquí, de esta hora a esta hora haces esto, de esta hora a esta hora haces esto, y si salía de ese horario era como que todo se desmoronaba, no podía seguir adelante si no lo hacía de esa manera. Muy perfeccionista, realmente era un perfeccionismo a nivel extremo. Yo a mí misma me consideraba como un militar, porque realmente las personas a mi alrededor pues sufrían mucho también viéndolo, pero yo siempre he sido muy con la vista hacia el frente y sin mirar hacia los lados, siempre, ¿no? Desde esa época, porque supe que eso a mí me había funcionado, que eso a mí me había salvado, eso a mí me había sanado físicamente, y yo solo quería ir por ese camino. Entonces un día la vida me golpeó duro, la vida no, yo misma, porque la vida siempre te ayuda, la vida siempre está contigo, guiándote, pero llegué a un punto que era insostenible lo que estaba haciendo, no tenía tiempo para absolutamente nada, no podía ir a ningún sitio, no podía divertirme, ni salir con gente, ni estar con mi pareja, con mi familia. Para mí eso era como un castigo, ir con ellos. Yo tenía, para mí, mi mente pensaba que yo lo único que tenía que hacer era ir a por un objetivo. Y ese objetivo era ayudar a los demás. Porque yo, cuando me curé,
Yo cuando me curé descubrí que lo que yo quería hacer era curar a más personas. Y claro, para conseguir todo eso tuve que volver una persona muy inflexible. Pero nada, un día eso ya no funcionó, tuve que parar y ahí empezó mi gran despertar. Yo recuerdo que un día, cuando no podía más, estaba aquí en mi habitación y decía, Dios mío, universo, ayúdame porque ya no sé qué más puedo hacer. Quiero, lo que más deseo en este mundo es seguir adelante. No sé lo que no está funcionando, no lo entiendo, pero por favor ayúdame porque de verdad quiero seguir por aquí. Y el universo me contestó. Y bueno, en ese momento empezaron a surgirme, a aparecer de manera mágica, sincronías, muchísimos libros. Yo en ese momento pensé que era lo que tenía que hacer, leer, leer, leer y leer, porque el universo me había contestado, yo supe que me había contestado. Y empecé a querer sanar mi corazón yo misma, porque yo leía y decía, vale, con esto puedo yo sola, no me hace falta yo de nadie, pues no, no, no. Por bendición, por milagro, un día pues apareció también por sincronía una persona maravillosa, Marina, desde aquí. Te doy las gracias de corazón por todo el trabajo que hemos hecho juntas. Y bueno, ella es una terapeuta y trabaja la parte espiritual, la parte psicológica también, y eso fue la unión que a mí me ayudó a sanar lo que yo tenía que sanar en ese momento. Y empezó un viaje de autodescubrimiento mágico, transformador, destructor y muy, muy, muy doloroso. Empecé a tener una serie de pruebas, llámalo mensajes. Empecé a soñar, tenía sueños premonitorios, tenía sueños con mensajes. El universo tiene maneras muy bonitas de manifestarse cuando realmente se da cuenta que tú tienes un deseo de corazón. Me empezaron a pasar cosas mágicas todo el tiempo, pero aún así yo sentía que todo lo que yo era se estaba desmoronando. Me sucedían cosas durante todos los días que yo no podía sostener, que eran muy dolorosas. Recuerdo muchas veces tirarme al suelo y romperme, o sea, llorar como una loca porque decía, no quiero esto, no puedo, de verdad, basta. Y no quería volver atrás, no quería que eso me pasara, porque lo que yo había sido hasta ese momento, mi personalidad, mi manera de ser, mi yo, ya no estaba acorde con lo que yo tenía que hacer en este mundo, mi misión de vida. Y ser de esa manera dolía mucho, no podía seguir siendo así. Toda la rutina que yo habría creado, yo de hecho tenía un trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte, postraumático, tenía todo establecido muy recto, muy rígido, todo eso se rompió de manera radical en esos 6 meses. Pues por cosas del universo, como se suceden las cosas que no podemos llegar a entenderlas. Eres ayudado, te acompañan en ese momento porque realmente necesitas mucha ayuda para poder pasar por algo así. Una a una se fueron rompiendo todos los patrones que yo tenía, que ya no resonaban con esta nueva vibración que tengo ahora. Muy doloroso, hubieron días en los que recuerdo que no podía ni siquiera moverme sin ayuda. Habían días que no me podía levantar de la cama porque el dolor que sentía era inhumano. Y un dolor que no puedo explicarlo, un dolor que viene desde el alma.
Un dolor que por muchos consejos que mi terapeuta maravillosa me dio, no podía hacer, no funcionaban en ese momento. Simplemente lo único que pasó fue que él pasara por ahí y mucho amor de los seres queridos y mucha ayuda de nuestro yo superior, el universo, nuestros guías, como lo que tú creas. Y mucha magia, porque en esos meses, aunque fueron destructores, descubrí un mundo nuevo, descubrí que la vida es mucho más de lo que nosotros podemos ver en este plano. Me llegaron muchos libros con información trascendental, información que a mí me iba a ayudar a ascender, a subir mi nivel de conciencia, a sentir más paz interior. Tuve una serie de sueños maravillosos donde se me mostraba qué cosas de mí yo tenía que cambiar, podía mejorar, qué era lo que me estaba en ese momento faltando o qué era lo que yo tenía que dejar atrás, dejar ir. Todo el tiempo me llegaban mensajes de maneras increíbles por personas, por vídeos, por libros, por animales, por absolutamente todo. Y descubrí que tenía dones espirituales. Dios, gracias universo, me ha bendecido con dones espirituales, que gracias a esos dones yo pude salir de mi noche oscura del alma, llamémoslo así. Y de esa manera yo pude acceder a información, ayuda, que gracias a Dios lo agradezco de todo corazón, que podía saber en todo momento qué era lo que estaba pasando, hacia dónde iba. Y ellos me ayudaron todo el tiempo. No sé qué hubiera hecho sin ellos. Dejaron ese espacio para mí de pausa. Y todo se sucedió, conocí personas maravillosas, tengo que decirlo, que ya se han quedado en el pasado, pero llegaron en el momento correcto, exacto, en el que yo lo necesitaba. Y bueno, aquí estoy hoy. Después de pasar por eso, ¿cómo salí? Con la intención de salir. Llegó un momento que no podía ya ni respirar sin que me doliera. Y ya empezó a llegarme mensajes de que ya había acabado mi tiempo pues de lo que me estaba pasando y que tenía que pasar a un nuevo nivel, que estaba preparada y que me tenía que poner al servicio, que aquí estoy. Y solamente con tener la intención de salir, pues poco a poco empecé a salir al mundo y ver las cosas de otra manera y todo me empezó a funcionar otra vez, todo empezó a fluir otra vez. Yo me empecé a sentir bien otra vez. Reconozco que aún estoy trabajando en muchas cosas porque de hecho estaremos toda la vida trabajando patrones, bloqueos, muchísimas cosas, pero wow, desde eso soy una persona nueva. O sea, no, miro hacia atrás y no me puedo creer lo que yo era antes, que de verdad de corazón yo la amo, a esa versión de mí, la quiero mucho, le agradezco todo lo que me ha enseñado, la abrazo, la quiero y la respeto, porque ella también es mágica, al igual que yo, pero ya la he dejado atrás, ya no soy esa persona, hoy soy una persona nueva, una versión mejorada, y te agradezco haber compartido este momento conmigo, que te haya resonado, que te haya ayudado cualquiera de la información que te he mostrado aquí, que me ha abierto de corazón a ti. Y coméntame, dame un like, suscríbete si te ha gustado.